Buenas tardes, amigos míos queridos. De nuevo estoy aquí con ustedes para contarles el capítulo número 4 de la historia de mi vida al descubierto. Y comenzamos en la ciudad de La Habana, ubicándonos en 1973, una etapa revolucionaria eh, donde había muchos comunistas, pero fue el tiempo que nos tocó a nosotros estudiar. Ya no podíamos salir de Cuba, ya estaba cerrada la isla en una gran cárcel y mi papá nos dijo, tienen que estudiar. Y eso fue lo que hicimos. En las vacaciones en Iguará con mis padres, yo me preparé para ese viaje, para esa vida que yo había decidido tener y me dediqué a ponerme bonita. Me puse delgada, me arreglé mi cabello, me lo puse rojo, así más o menos por los hombros. Esto, y cogí mi maletica vieja de cartón, histórica, divina para una película de antigüedades. Y con mi maletica, dando gracias a Dios, cogí una guagua rumbo a la capital. Por el camino pensaba, si Eduardito y Puchita no me están esperando, yo me regreso. ¿Quiénes eran Eduardo y Puchita? Mis primos de mi alma que vivían en La Habana, con los cuales yo contaba, eran mi salvación. Y cuando llegué, estaban allí, esperándome. Me llevaron para su casa, en el Vedado, y de ahí al otro día me llevaron hasta el Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón, en la antigua Universidad de Villanueva, en Marianao. Bellísima, una escuela preciosa. Yo estaba que no cabía de emoción. Entonces matriculé, ya después nos regresamos en guagua, Puchita y yo, viendo toda la parte de Miramar y toda la ciudad de La Habana tan bonita. Yo estaba muy contenta. Así empezó mi nueva vida universitaria. Conocí a gente de todas partes del mundo. Habían chilenos, habían guineanos, habían peruanos, habían argentinos. O sea, habían muchos latinos estudiando en medicina en Cuba, pero más que todo los chilenos que fueron cuando Salvador Allende, y allí se quedaron atrapados en Cuba porque vino lo de la revolución en Chile. mm, Pinochet se enfrentó con Salvador Allende, este resultó muerto, en fin, que ellos no tenían familia y nosotros nos convertimos en su apoyo. Esto, eh, en, en esos días difíciles nos apegamos mucho a ellos. Yo recuerdo que uno me decía, me gusta la del pelo color cobre. Y yo, a mí me daba pena y no lo creía. Y después otro chileno me invitó a ir al cine. Pero no sé cómo una amiga mía se coló ahí y cuando yo vine a ver, se sentó en medio de nosotros y resulta que era ella la que se quedó con el chico. Pero bueno, yo no le hice caso porque realmente no estaba muy interesada tampoco. Y ella se hizo novia de él. Bueno, pues seguimos en nuestros estudios, había que madrugar, había que hacer un plan de estudio-trabajo,
a las 6 de la mañana estar saliendo para La Habana Vieja, para un policlínico a trabajar. Regresábamos corriendo para empezar las clases, casi siempre teníamos exámenes y bueno, todo transcurría normalmente y esto por la noche a estudiar hasta altas horas de la noche, tomando café y despiertas ahí, estudia, que te estudia. Pero bueno, con un excelente resultado. La verdad me sentía conforme conmigo misma y llegamos los exámenes, los resultados eran maravillosos. Eso me daba más fuerza para seguir. Esto ya como cuando estaba como en, en abril o mayo del primer año, conozco a un chico en una reunión de la Federación Estudiantil Universitaria en el Vedado. A mí no me llamó la atención, pero yo sí le llamé la atención a él y me lo hizo saber a través de una amiga que nos presentó. Me invitó a salir, salimos por todo el Vedado a pasear, muy lindo, mucho ambiente sano, juvenil. Y fuimos hasta el Hotel Nacional. Allí nos tomamos unos coctelitos, conversamos, nos reímos, regresamos a la beca, a Victoria de Girón, y allí nos despedimos. Cuando ya se iba, le dije, mira, yo no puedo seguir saliendo contigo porque yo no estoy enamorada. De más está decirle la cara que puso, no sé si de bravo, no sé si triste. Sé que los ojos se le pusieron muy rojos, como inyectados de sangre y se fue sin mirar atrás. Yo sentí pena, pero no podía traicionarme a mí misma ni hacerle daño a otra persona. Entonces, él no miró para atrás y yo volví de nuevo a mi cuarto. Allí me quedé meditando, tranquila, pensando en lo que yo había hecho. No, yo realmente no lo sabía, pero bueno, esa fue mi decisión. Pasó el tiempo y yo lo extrañaba. Se lo hice saber a través de la misma amiga. Y ni corto ni perezoso se me apareció. Y de ahí, de ese momento, todo empezó a cambiar. Existía comunicación, alegría, respeto, cariño. Él era muy atento conmigo y me fue ganando poco a poco. Ganó mi voluntad, ganó mi afecto y hasta mi amor. Empecé a enamorarme de él. Lo encontraba tan bonito, con unos ojos tan serios, tan responsable. Era el hombre que yo andaba buscando, el hombre especial para mi vida. Me amó como nadie, me hizo sentir su niña, me puso el bitusín. Tenía tantos detalles conmigo, me llevaba jazmines, me llevaba a su casa, conocía a su familia, toda la gente muy buena y muy amable conmigo. Pues así continuó nuestra vida, saliendo también en grupos con amigos. Estaba Ángela y Aldereguía, estaban Anita y Chao, Nelia y Radamé, en fin, un grupo de amistades con las cuales íbamos muchísimo a la playa, a Santa María, a Varadero, a Guanabo, mucha playa. Cuba estaba llena de playas hermosas y maravillosas. Díganme Varadero, una playa de aguas cristalinas que te ves hasta los dedos de los pies.
una arena blanquísima como la nieve y unos color del agua turquesa entre azul, verde, se va degradando hasta que ves el horizonte, el mar azul inmenso. En medio de esa juventud compartida, esto llegó el momento en que pensamos en formalizar nuestra relación y le comunicamos a nuestros padres nuestra intención de casarnos. Planificamos la boda, fui con mi madre a escoger mi vestido, se había acabado el que yo quería, pues tuve que escoger otro, pero yo muy conforme. La situación de Cuba, para qué contarles lo difícil que era, no había ropa, no había zapatos, no había de nada, pero teníamos que ser felices en medio de esas dificultades y había que estudiar, había que quedarse en Cuba y había que echar para adelante porque ya no se podía, ya Cuba era una gran prisión, no podíamos ni entrar ni salir, pues lo que hicimos fue acomodarnos, ajustar nuestra vida a esa nueva situación. Y bueno, pues llegó el día del matrimonio. Yo me arreglé en casa de mis hermanos Puchita y Eddie. Me vestí muy bonita, muy sencilla, me maquillé yo misma, pero quedé a mi gusto, quedé como que era yo. Era un 30 de abril de 1976, caía una tarde primaveral preciosa con destellos de sol, con una brisa primaveral linda, el vedado se veía con el malecón al fondo, hasta que llegamos a La Habana Vieja, al Palacio de los Matrimonios de Prado y Ánima, que estaba el Paseo del Prado, le quedaba en todo el frente. Fue una ceremonia bonita, sencilla, donde fue la familia y las amistades más allegadas. Estaban Mila y Rolly, nuestros queridos amigos que fueron nuestros padrinos de la boda. Y de ahí regresamos todos juntos hasta casa de mis suegros en el Guajay, donde fue la modesta fiesta de celebración de nuestro matrimonio. Fue muy sencilla, pero muy bonita. Estaba toda la gente, todas las amistades más allegadas, la gente que más nosotros queríamos. Y disfrutamos mucho de la ceremonia. De luna de miel escogimos el hotel Habana Riviera, el más bonito y glamuroso de los hoteles de La Habana. Ya yo había estado en otra ocasión con mi tía Melina y mi tío Garisto y sus hijos, ya yo lo conocía y pasamos unos días inolvidables. Ya de regreso a casa, pues otra vez empezamos con las gestiones del estudio y del trabajo. A los pocos meses quedé embarazada. En octubre de 1976, a los 6 meses de casada, fue algo bien, una decisión bien difícil de tomar porque era mi primer embarazo y yo estaba en el último año de la carrera. Era decisivo para mí ese año, pero tuve que enfrentar la vida con valor y así crucé todo el año con mi barrigota al frente corriendo para todas partes. Eh, el parto se me presentó el 8 de julio de 1977.
el mismo día que fue la graduación de la carrera, ese día estaba yo en trabajo de parto. O sea, que me gradué de 3 cosas a la misma vez: de madre, de odontóloga y de esposa. Ahí comenzó una nueva etapa de mi vida, pero yo contenta. Me fui a trabajar a Iguará, casa de mis padres. Estaba muy cómoda. Mi madre me ayudaba, mi padre también. Y cuando mi esposo terminó la carrera de medicina, lo ubicaron en Santi Espíritu, en el municipio de La Sierpe. Me fui con él, estuvimos casi un año, cuando por fortuna nos trasladaron hacia el pueblo de Trinidad, un pueblo que es muy histórico. Fue una de las primeras villas fundadas en la colonia, llena de museos y de casas antiguas propias de la época. Esto, las calles eran de adoquines. Estábamos rodeados de muchas playas, el Ancón, María Aguilar, también de montañas como era Topes de Collante, un lugar paradisíaco, un lugar montañoso con una flora espectacular. Y pasó una etapa muy feliz de nuestras vidas ahí, a pesar del exceso de trabajo, sobre todo de mi esposo. Bueno, y yo trabajando como ortodoncista sin serlo, solamente hice un curso de superación en La Habana y me puse ya a practicar la ortodoncia. Yo creo que fui una de las primeras que hizo ortodoncia en Trinidad. Y bueno, ahí estaba con 2 amigas entrañables, eh, Anita y Conchi. Siempre andábamos junticas, nos ayudábamos mutuamente. Ellas iban mucho para mi casa porque ellas estaban becadas y yo las invitaba a comer, a compartir con mi niño, me lo cuidaban. Bueno, en fin, fue algo muy bonito. Esto, después de estar trabajando en Trinidad como 4 años, ya el que era mi esposo decidió irse a estudiar Administración de Salud Pública en Ciudad de La Habana. Y yo me regresé llorando. Durante una hora fui llorando hasta la ciudad de Cienfuegos. Y ahí paramos en el hotel Castillo de Jagua y me refresqué y seguimos para La Habana, hacia un apartamentico que habíamos medio comprado a unos parientes, medio en silencio, porque en Cuba no se podía en aquellos tiempos ni comprar ni vender, todo estaba gobernado por el Estado. Pero llegamos de noche a nuestro apartamentico y yo lo tenía súper bonito, pintadito, lleno de cortinas, flores, adornos. Tenía una ubicación muy privilegiada, muy cerca de la ciudad deportiva, en el reparto palatino. Muy bonito. Allí vivíamos con mi prima Regla y su esposo Héctor. Fueron muy buenos conmigo. Ellos están en el cielo y hasta ellos llegue mi agradecimiento por todo lo bien que se portaron con nosotros. Allí me ubicaron a trabajar en el municipio Boyero, cerca del Aeropuerto Internacional José Martí, en un tecnológico, haciendo estomatología general. Conocí allí
a muchos odontólogos de Ciudad de La Habana, entre ellos a Jorge Cos, que me comentó que su esposa, América, América Coutín, había solicitado la especialidad de ortodoncia, al igual que yo. Estábamos optando por una plaza, compitiendo algo bien fuerte, porque había muchas personas, muchos odontólogos pidiendo la misma especialidad. Y, y bueno, pues gracias a Dios, las dos ganamos el derecho a estudiar la especialidad en el INPE, Instituto Nacional de Prevención Estomatológica, en la avenida 26 Boyero, una clínica, vamos a decir que muy de moda, con maravillosos profesores, yo te diría que los mejores. Estaba el doctor José Ramón Choi, estaba también González Rubio, Josefina Rosselló, eh, el doctor Francisco Aguiar, también había muchos buenos alumnos, distinguidos todos por sus excelentes resultados académicos. Y bueno, pues hicimos un buen grupo, estudiábamos mucho en mi casa, mi esposo nos apoyaba muchísimo, nos ayudaba. Ya el niño Manuel Alejandro tenía 4 años, ya iba para su círculo infantil, después su colegio en el Casino Deportivo, en la escuela Mariana Grajales, después en Rosalía Abreu, y así íbamos alternando nuestra vida de estudio con mm, nuestra vida familiar. Entonces, hasta aquí les cuento hoy toda mi juventud, desde que empecé la carrera hasta que ya voy a comenzar la especialidad de la ortodoncia en Ciudad de La Habana. Continuamos en la próxima ocasión con mucho amor y mucho cariño para ustedes. La historia de mi vida, mi juventud. No se la pierdan. Los espero. Buenas noches. Los amo.